Marcos capítulo 4, versículo 26. Y decía, además así, es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en tierra. Se levanta de noche, de día, y la semilla brota, crece, sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. Cerra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias nuevamente y te pedimos, Señor, que estés ministrando a través de tu palabra, que no vuelva vacía, Señor. Dame la unción y el denuedo para predicarla conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Ministra, Señor, de una manera especial en esta noche, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Esta parábola aparece nada más que en Marcos, no en los otros evangelios. Marcos, nada más que en Marcos. Y nos enseña el carácter sobrenatural del reino de Dios. El hombre que recibe la semilla es responsable del desarrollo y crecimiento del reino de Dios en forma personal. O sea, la semilla se planta en la tierra y la tierra representa lo que es el hombre. El hombre fue creado del polvo de la tierra, así que representa lo que es el corazón del hombre. Y la semilla representa la palabra de Dios, son los principios de la palabra de Dios que son sembrados. Y el reino de Dios se tiene que extender en nuestro corazón primero. De lo contrario, no se puede extender hacia afuera. Entonces, en forma personal y en forma general, es responsable de extender el reino de Dios y llevar la palabra a otra persona. Dice la palabra de Dios en Mateo 10, 7 y 8. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia dad. No dudemos, Jesús dijo esto, no estaba mal cuando dijo esto. Si la semilla cayó en tu tierra y le da lugar para que él empiece a germinar y a crecer y a extender el reino de Dios acá adentro, dice la palabra de Dios, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia dar. ¿Dice eso o no? ¿Y por qué muchas veces no creemos? Estamos asustados, cuando en realidad Jesús dice, no, no te asustes, esto te lo digo a vos. Si el reino de Dios está creciendo en tu corazón, obviamente esto tiene que suceder. Y si hay un muerto y el Espíritu Santo te dice, no, esto no se puede hacer, limitamos a Dios. Yo te aseguro que si el Señor me manda a resucitar a un muerto, lo voy a hacer, sin dudarlo. Sin dudarlo. ¿Me estás entendiendo? Y quizás para muchos me van a tomar como un loco, pero yo creo. Yo no sé si vos crees, pero yo creo. Y a mí me importa muy poco lo que piensen los demás. Es lo que piense Dios de vos y en tu relación. Y esta parábola nos enseña 3 puntos indispensables y muy importantes. El primero lo encontramos en el versículo 26. Así que el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en tierra. Las semillas, ya dijimos, son los principios de la palabra de Dios. Y debemos crear una conciencia que a través de ella descubramos los propósitos de Dios y crezcamos de adentro hacia afuera. Crear una conciencia. Conciencia. ¿Qué significa conciencia? La ciencia es el arte de descubrir.
Co es lo que le sigue. Quiere decir que yo puedo crear en mi ser el ansia de querer descubrir cosas. Entonces, cuando yo empiezo a entender los propósitos de Dios para mi vida, el reino de Dios se va extendiendo de adentro hacia afuera, haciendo de que yo manifieste lo que soy realmente por dentro y no demuestre otra cosa. Desarrollamos los dones, los ministerios y el conocimiento y la práctica, porque el conocimiento va junto con la práctica. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versículo 13? Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Cómo puede ser esto? Si la Biblia dice que yo soy salvo por gracia, no es por la ley. ¿Qué tiene que ver la salvación con lo que te está enseñando Pablo? Porque acá me está hablando de caminar en la fe, ser obediente en la teoría y en la práctica, poner en práctica lo que he aprendido. Pero quiero ir más allá. Se supone que la ley sirve para mantener un gobierno en orden. Para eso sirve la ley. Para eso se colocó la ley. Cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto para ser una nación independiente, lo primero que dijo Dios fue: bueno, ahora ustedes van a tener que sujetarse a las leyes, porque va a haber un gobierno. Un gobierno sin leyes es una anarquía. Cada uno hace lo que quiere. El agente regulador para que la tasa de crímenes y cosas que no tienen nada que ver con lo que se está estableciendo para un gobierno, la corrupción, es la ley. ¿Me entiende? ¿Para qué sirve la ley? Entonces, y así de esta manera, en la teoría y en la práctica, conocemos, entendemos, pero ponemos en práctica. Quizás en las leyes terrenales podamos faltar a muchas de ellas, pero en las leyes celestiales tiene que producir frutos. Y estos frutos mueven el mundo espiritual. Es por eso que se debe tomar mucha atención para poder entender en la práctica, en la teoría. Entonces desarrollamos una comunión con Dios y hacemos la voluntad de Dios. Ahí es cuando hacemos la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, que es como para desarrollar fe. Decimos tener fe cuando en realidad ni siquiera conocemos la palabra fe. Nos han enseñado de una manera totalmente diferente, distinta, que nos desvía completamente del cauce que Dios quiere que nosotros andemos. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. En otras palabras, en palabras sencillas, ser imitador de aquel que representa la justicia de Dios. Y el único que representa la justicia de Dios, el cual nosotros tenemos que imitar, el cual nosotros tenemos que andar en la luz, porque el que le sigue a Él no andará en tinieblas. Obviamente, acá se transforma en un imitador de Cristo. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando nosotros empezamos a ponerlo en práctica, los principios de la palabra de Dios
Es como la semilla que es echada en la tierra y no sabemos de qué manera y cómo puede crecer, pero lo único que podemos decir es que da resultado porque estamos moviendo el mundo espiritual bajo el poder, la cobertura y la voluntad de Dios. Amén. Entonces, va el segundo punto, versículo 27. Versículo 27, y acá van a descubrir algunas cosas que son muy importantes para tu vida espiritual. Espero que la tomes en cuenta. Y la semilla brotó, crece sin que él sepa cómo. Este versículo nos habla de la fe. Debemos aclarar que la fe, hay 3 clases de fe. Y acá estoy enumerando cada una de ellas, quiero que vaya entendiendo. Pues la fe no es una sola y nos quedamos con una parte de la fe cuando en realidad tendríamos que desarrollar la fe de la manera correcta. Cuando empezamos, la fe que tiene la persona es la fe que cree. No necesita mover el mundo espiritual, ni ser un intelectual en teología, no necesita ser un super mega ultra espiritual, bajo ningún punto de vista, simplemente creer. Entonces Jesús le dice al padre de aquel muchacho que estaba endemoniado, que los discípulos quisieron libertarlo, le dice, mira Jesús, estos muchachos, lo que tú estás entrenando, lo que tú le estás enseñando, hace horas que están con mi hijo y no pasa nada. Y el demonio lo echa en el fuego, lo echa en el agua, lo quiere matar y no pasa nada. Claro, Jesús se enojó en ese mismo instante, pero le dijo la clave. Para un padre desesperado, si le dice, ¿crees en Mahoma? Le va a decir, sí, creo. Entonces le dijo, ¿crees? Y rápidamente él contestó, creo. Entonces seguramente le miró fijo a los ojos como diciendo, no me mientas. No se lo dijo en palabras, pero se lo dijo con la mirada. No me mientas. Y entonces el padre dice, ayuda a mi incredulidad. Se dio cuenta que era incrédulo. Él le dice la palabra, esta palabra mal usada, pero siempre repetida. Para el que cree, todas las cosas es posible. ¡Claro! ¡Claro que sí! Pero esa es la fe inicial, que no tiene nada que ver con que vos muevas los montes. Por eso es que Jesús dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Si con un granito de mostaza quiere decir que vos no tenés ni siquiera eso. Esta fe que cree habla de la misericordia de Dios. Dios no necesita que vos estudies mucho. Dios no necesita que vos hagas alguna cosa. Él lo único que necesita en ese momento para que vos entiendas o para que entres dentro de los primeros escalones de la vida cristiana, por así decirlo, es creer. Y tiene que ver con la misericordia de Dios. Ahí obra la misericordia de Dios. Pero luego hay una segunda fe. La fe en el conocimiento, que es cuando nosotros aprendemos a ser discípulos. Estoy interesado en entender lo que estoy haciendo. Estoy interesado en conocer lo que Jesús hizo por mí, que lo desconozco. Es comprender la obra de Dios. La fe en el conocimiento, comprender la obra de Dios. Pero ahí no queda la cosa, porque uno tiene que empezar a desarrollarla. Si se queda con lo primero, siempre va a ser, para el que cree todo lo es posible, para el que cree todo lo es posible. Y se queda inventando doctrinas nuevas. Hermano, proclame, porque para el que cree todo es posible. Y no mueve ni siquiera una mosca. ¿Me está entendiendo? Usted va a empezar a entender que la fe lleva
muchos elementos que son indispensables que conozcamos. Y la tercera fe, estoy hablando de lo que significa la fe. El tercer punto de la fe es la que produce certeza y seguridad. Es el producto final, es la conclusión de aquel que desarrolla la fe para llegar a ese nivel. Entonces, produce certeza, seguridad. Manifiesta lo sobrenatural por la misma fe. Ahí ya hemos comprendido que la salvación es cuando creemos. Hemos entendido que necesitamos, ¿no es cierto?, desarrollar algo que desconocemos en el conocimiento de la palabra, para posteriormente a eso ponerlo en práctica y hacer de que aquello que creí y que conocí se vuelva espiritual, para que yo pueda mover los montes y desarrollar una fe como el tamaño de un granito de mostaza. Amén. Muy bien. Ahora, el versículo 27 habla de esta fe. La fe que produce certeza, seguridad. Y no produce ninguna duda. Y no produce ningún cuestionamiento. Porque aquel que cuestiona es porque no tiene fe. Porque tiene... ¿Sabes cuál es el problema del cristiano hoy en día? Tiene tantas doctrinas acá adentro que se confunde él mismo. Una ensaladera tiene acá adentro. Entonces se confunde. No entiende más nada. Dice la palabra de Dios, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Y cómo se anda en la fe? ¿Cómo se logra caminar en la fe? Es que debo entender lo que estoy haciendo. Porque si no entiendo lo que estoy haciendo, ¿cómo voy a entender si estoy bajo la cobertura y la voluntad de Dios? Es imposible. ¿Cómo voy a saber de qué manera le debo dar lugar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo obre en mí y desarrolle lo que conocemos como fe? La fe que mueve los montes. Podemos inventar un montón de interpretaciones con respecto a mover los montes de tus problemas, los montes de tus dificultades, los montes de tus enfermedades, los montes de acá, los montes de allá. No, espera un cachito. Los montes son aquellas cosas que te impiden que pases del otro lado, o sea, que llegues a la meta. Que llegues al lugar donde alguien te dijo que bueno, tenés que caminar por aquel lugar, pero si hay un monte que impide el camino, vos lo tenés que correr. Ahora, vos debés conocer, porque tenés que llegar a aquel lugar, y es por la fe. Hay muchas cosas que realmente están mal interpretadas. Tercer punto, el versículo 28 y 29 nos habla del crecimiento y desarrollo de los frutos. Crecimiento y desarrollo de los frutos. Sí o sí, el cristiano, si se dice llamar cristiano, tiene que desarrollarse en la fe y en los frutos. No tiene que ser un caliente asiento. Tiene dones y ministerios y tiene que empezar a activarlos, porque si no, cuando venga Cristo, aquella persona que creyó y se quedó ahí, se va a quedar para la gran tribulación. Así de sencillo es. Qué duro que es. No. El problema no es Dios, el problema es el hombre. El hombre es duro. El hombre no quiere desarrollarse espiritualmente. Así de sencillo. El versículo 29 dice: y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esos frutos
sirven ya para comer o para hacer harina. De una u otra manera significa dar de comer a otro. Cuando vos empezaste a entender que la semilla, la cual es echada en la tierra, son los principios de la palabra de Dios, es que no te pones a cuestionar cuánto de eso o qué, cómo produce o de qué manera, o analizar. Dejás que el Espíritu Santo funcione dentro tuyo, conociendo la obra de Dios en tu vida. Ahí empezás a desarrollar la fe.